Bueno, buenas tardes a todas. Como mi compañera anterior voy a dirigirme en femenino porque es obvio que dominamos esta profesión. Dar las gracias a CEIM por contar conmigo en esta 13ª edición de las jornadas. Dar las gracias a Lucía de Lentejas para tus orejas por tenerme en cuenta también y daros las gracias a todos vosotros por estar aquí a las 4 horas de la siesta de un sábado en fin de semana. Bueno, mi intención con mi presencia aquí es que os vayáis esta tarde con un espíritu un poco renovado, con un poco de creatividad, de una intención de cambiar alguna cosita, si lo veis necesario, el lunes en vuestras aulas, en vuestro centro. Yo cuando termine esto quedo a vuestra disposición para cualquier consulta, duda, lo que queráis. Y bueno, voy a ver si lo consigo, ya me contaréis al final. Bueno, vamos a empezar en primer lugar hablando muy poquito, sobre el modelo pedagógico y el modelo didáctico que tenemos en nuestros centros. La verdad es que definir el modelo pedagógico siempre me ha resultado muy complicado en los centros que he visitado, en los centros en los que he trabajado. Esta palabra, todos damos vueltas por el mismo sitio, aprendizaje significativo, individualización, en fin, utilizamos las mismas palabras. A mí para definir el modelo pedagógico me gusta esto que os he puesto aquí, simplemente paradigma que sirve para entender, orientar y dirigir la educación y luego ya cada uno que oriente, entienda y dirija la educación como considere. Ahora hay muchos modelos pedagógicos que están volviendo, como son método Montessori, método Waldorf, Emilia Reggio, todos estos modelos pedagógicos que formaban parte hace unos años, se trabajaban hace unos años, desaparecieron, se quedaron algunas escuelas trabajando específicamente con ellos y ahora vuelven otra vez. Incluso vuelven algunos modelos pedagógicos que lo que hacen es juntar un poquito de cada uno, lo que consideran lo mejor de cada uno y convirtiendo en ello su directriz pedagógica. Por otro lado está el modelo didáctico. El modelo didáctico, hay una serie de modelos didácticos que son el tradicional, el tecnológico, activista y constructivista. Cada uno de ellos hace un énfasis en estas partes que os pongo aquí. El tradicional hace un énfasis mayor en la enseñanza y el desarrollo de los contenidos. Los tecnológicos enfatizan más en los objetivos, en una programación detallada, mucho más estructurada. El activista hace actividades poco programadas, muy flexibles por las necesidades de los niños. Y el constructivista trabaja más los procesos mentales. Yo creo que al final lo que hacemos todas en el aula es trabajar un poquito de todos. No creo que cuando vayamos a un centro y nos empapamos, nos informa la dirección o de cómo trabajan, al final sea uno de estos en concreto, sino que terminamos haciendo un poco de todo. Y creo que eso es lo positivo, no ser estrictos, no guiarnos por uno solo. Es mejor coger un poquito de cada uno y desarrollarlo, hacerlo nuestro y desarrollarlo a nuestra manera. Porque ellos son así, es decir, yo no le puedo decir, mira, es que estoy siguiendo el modelo tradicional, tienes que hacer esto hasta ahora, esto es aquí y tienes que aprender este objetivo con este contenido. No, ellos no tienen ningún modelo didáctico ni pedagógico ni nada, siguen nuestras directrices. También me llama mucho la atención cuando vamos a una escuela infantil a una entrevista de trabajo o bueno, cuando nos contratan en nuestro centro educativo, nadie nos pregunta a nosotros cuál es el modelo didáctico que yo sigo. Yo soy maestra. Tengo una experiencia o no, o he estudiado una carrera. Normalmente el maestro, al ser algo tan vocacional, a la carrera le incluye lectura, siempre tira el maestro ya en los propios estudios en la universidad hacia unas directrices o hacia otras. Como os digo, es algo tan vocacional que se lleva dentro, pero a mí nunca nadie me ha preguntado, ningún director, ¿qué modelo didáctico trabajas? Antes de cederme sus instalaciones para que yo esté con los niños. Entonces me gustaría también que pensaseis vosotras, que os vayáis de aquí con este picorcillo de ¿y qué modelo didáctico utilizo yo en mi aula? Que le dieseis, no de estos 4 que hemos puesto aquí, sino que intentaseis definir un poco el vuestro.
¿Qué me encuentro muchas veces que ocurre en las escuelas infantiles? Pues que están las editoriales. Los directores del centro compran o acuerdan con unas editoriales el trabajo que se va a realizar a lo largo del año en el aula. Las editoriales están muy bien porque nos hacen un esquema, nos guían, pero yo creo que una editorial debería de ser un apoyo al maestro. En ningún caso exclusivamente trabajar con una editorial, porque la editorial nos trae el papel, nos trae la ficha, digamos, ¿no? Entonces muchas veces se nos queda corto con todo lo que podemos ofrecer a nuestros alumnos. Estamos hablando de 0-3. 3-6, a mi parecer, es otro mundo. Pero 0-3, trabajar con editorial en 0-3, tiene que ser siempre muy complementada por el educador. Cuando hacemos el horario, porque también he visto horarios de clase, entras en las aulas y tienen su horario de lunes, martes, miércoles, y después de la asamblea, que suele acabar de 9 a 9 y media, de 9 y media a 10, ficha, 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 ficha. ¿No? Tenemos ficha el lunes, ficha el martes, ficha el miércoles. Bueno, podemos ser más flexibles porque tampoco creo que las editoriales tengan muchas fichas como para hacer a lo largo de todas las semanas, todos los meses. Y podemos combinar ficha de editorial con ficha nuestra, y en esa ficha nuestra exponer nuestra creatividad, nuestras ideas, nuestra manera de ver el objetivo y el contenido que se está trabajando en esa unidad didáctica o en ese centro de interés. Es muchísimo mejor. Es decir, todo lo que ayude a que el profesor, el educador, se integre, participe, opine, ofrezca actividades propias, que ha pensado en su casa, que ha pensado en el autobús, que ha pensado viendo una película el otro día. Eso es lo positivo, eso es lo que le va a dar vida a la clase. Obviamente estoy generalizando con respecto a los centros, hablando en concreto de las actividades y que a veces nos coartan un poquito nuestra creatividad. Sé que muchos de vosotros, por el hecho, como decía antes, de la vocación que tenéis, hacéis esta complementación a la ficha. Pero sí, aprovechando el título de otras formas de educar, quería dar una vueltecita por ahí, pasarme un poquito por ahí por el tema de las editoriales y animaros a que tengáis esa flexibilidad. Los papás siempre cuando acaba el curso cuando acaban los trimestres quieren ¿no? Yo soy mamá desde hace 2 años, quiero mis dibujitos y quiero que mi hija ver cómo ha puesto este gomet aquí, o cómo ha dibujado esto, o cómo ha pintado con pintura de dedos. Obviamente, claro que lo quiero, pero me da igual que sea de una editorial o que sea un folio hecho por vosotras. Me da exactamente igual, lo que quiero es eso. En otras ocasiones yo también he trabajado con método y he trabajado con método editorial y con método propio. Y hay veces que pues la ficha así de editorial se me quedaba un poco... pon un gomet en el niño que está arriba. Ya está. Pongo el gomet del niño que está arriba, punto. Me parece que 0,3, sobre todo 1, 2, 2, 3, da para mucho más que para poner un gomet en el niño que está arriba. Entonces, en esa ficha que tenemos de la editorial, nosotras mismas podemos aprovecharla mucho más. Esa misma ficha, no hace falta tampoco hacer otra. Pero ahí, otras veces por detrás, la ficha te trae una serie de indicaciones que se apoyan con DVDs, con CDs. Bueno, tener flexibilidad, concederos el derecho de tener flexibilidad en vuestra aula, es vuestra. Esos niños, esa clase es vuestra. Dominarla en todos los aspectos, en los contenidos y en la forma de hacer las cosas. Este tipo de actividades que a mí me encantan y siempre me quedo con la sensación de que se hacen de forma puntualísima por todo lo que conllevan, el guarreo, la limpieza de después... se deberían de hacer más. Entonces vamos a pensar también por qué no las hago más. ¿Por qué no las hago más? Porque tengo un horario estructurado que me dice que solamente puedo hacer esto de 11 a 11 y media. Bueno, pues no. ¿Por qué? Porque, o sea, preguntaros siempre qué ocurriría. Yo esto lo quiero hacer, no lo puedo hacer. ¿Por qué no lo puedo hacer? ¿Voy a cambiarlo? ¿Ocurre algo si lo cambio? Posiblemente no. Entonces intentar, bueno, este tipo de actividades o cualquier otro tipo de actividades que tengan una finalidad sensorial, en 0 a 3, fundamental. Entonces, os animo a que hagáis
Os volváis locas todos los días, no un día que además vienen las demás compañeras a vernos al aula porque mira la que he montado, hacemos fotos y se las enseñamos a los padres. Más veces porque lo necesitan. Estamos en una edad en la que esto es necesario. Y estas actividades también tienen contenido, tienen objetivos que trabajamos, requieren flexibilidad, son actividades flexibles porque en el tiempo, me refiero a actividad temporal, necesito tiempo de preparación, de ejecución y de limpieza. Y las tres cosas forman parte de la actividad. La limpieza no está fuera de esta actividad, está dentro. De hecho, ese momento también tiene, el momento de limpieza también tiene contenidos, objetivos y elementos que trabajar. Hábitos de higiene, gusto por estar limpio, en fin, una serie de cosas. Pues vamos a verlo así y vamos a trabajarlo, vamos a hacerlo más. Es el ánimo que os doy. Lo podemos meter dentro de centros de interés para que todo también tenga su estructura. Y por supuesto aquí se están trabajando procesos mentales, el niño está construyendo procesos mentales y además está construyendo los mejores procesos mentales, porque lo está haciendo él, porque lo está tocando él, está viendo que esto está frío, la pintura de dedos está fría, está viendo que la harina, cuando me la meto en la boca, empieza a cambiar de textura, se hace pastosa, se hace bola. Este niño en concreto que está tumbado en el suelo terminó con el cubo de la harina echado por encima cuando el inicio de la actividad era meter un dedo y ¡ay, qué grima! ¿No? Pero dejamos tiempo y mirad lo que sucede. ¿Pero qué pasa? Que para que suceda esto necesito tiempo. No puedo plantear una actividad tan heavy como esta con 20 minutos, porque entonces, vale, es muy bonita, es muy llamativa, es muy colorida, pero no está teniendo el provecho. El niño no le doy tiempo a llegar hasta este punto desde el inicio, que lo que quería era meter el dedo porque me daba grima. Entonces, bueno, esto lo sabemos, ¿no? Todos los que estamos aquí sabemos que siempre tenemos que utilizar el juego como herramienta didáctica. Antes leía en Twitter alguien que ponía que el niño cuando un niño se frustra haciendo una actividad es porque esa actividad no está siendo un juego para él, que en el juego no hay frustración. Estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo. Depende tanto de nuestra actitud. Nosotras como profes empezamos una actividad o empezamos un juego. Y cuando empezamos ese juego, ¿por qué se frustran? ¿Por nuestra actitud? Porque él está jugando. Y nuestra actitud muchas veces es frustrante porque no hay tiempo. Y no hay tiempo porque, vuelvo a lo de antes, hay un horario. ¿Vale? Entonces, me gustaría trasladaros eso, un poquito más de flexibilidad. Yo recuerdo cuando la primera escuela infantil en la que yo trabajé hace 14 años, en 1999, que suena lejísimo, pero es así. Yo me acuerdo que tenía mi horario puesto y me acuerdo una vez en el tablón de mi aula, y me acuerdo una vez que vino el inspector de educación. Entró en mi clase, miró su reloj, miró el horario y yo tenía que estar haciendo la actividad que ponía en el horario. Para eso está, ¿no? Para eso se hace una programación semanal, mensual, anual y se programan una serie de actividades y de objetivos y contenidos. Y yo no la estaba haciendo. ¿Por qué no la estaba haciendo? Porque tengo una clase de 24 a 30 meses. No pude seguir ese día el horario, pues porque Pepito había vomitado o porque Manolito tenía que contar algo en concreto. No me acuerdo porque ya os digo que fue hace mucho tiempo, pero sí me pilló a mí muy verde, muy jovencita y muy reciente y me acuerdo que pasé mucho miedo de decir, Dios mío, me ha pillado, no estoy haciendo la actividad del horario. Luego con el tiempo me hubiese gustado poderle contestar en condiciones y haberle dicho, oiga, no estoy cumpliendo ese horario porque trabajo con niños menores de 3 años. No puedo cumplir ese horario. Váyase usted al ministerio, pida los horarios y vea que todo el mundo esté sentado en su mesa en ese horario. Pero aquí no venga usted a controlarme el horario de clase. O sea, mire lo que tengo aquí. Entonces, ese es el sentir que me gustaría trasladaros, que seáis más flexibles y menos rígidas en vuestras actividades del aula, que se puede y es igual de educativo y es igual de útil y se pueden trabajar los mismos contenidos objetivos que si lo seguimos haciendo de la otra manera. Os aseguro que se puede, incluso bajo mi punto de vista es más beneficioso. Tipos de juegos de 0 a 3 años. Cuando planeamos o programamos o hacemos nuestra programación, llegamos al apartado de actividades.
o al apartado de objetivos del que se derivan las actividades, yo os recomiendo que tengáis estas palabras en la cabeza y sí me gustaría que os las apuntaseis y que las tuvieseis en la cabeza cuando vayáis a hacer vuestras actividades. Crear, sentir, cantar, representar, moverse, hablar, ver. Pienso que son los verbos que tiene que hacer un niño de 0 a 3 años, un niño de primer ciclo de educación. Aquí abarcamos todo. Y pienso que abarcamos las cosas que necesita en la etapa en la que se encuentra. Crear sin márgenes. En 3-6, otro mundo. Pero en 0-3 vamos a crear sin márgenes. Es decir, si a mí me viene mi alumno con una bola y me dice que es una casa, es una casa. ¿Por qué tiene que ser una casa con su techo cuadrado o que se asemeje a la forma geométrica del cuadrado porque es a lo que se parece una casa, ¿no? Cualquier cosa, su imaginación, dejémosla libre, dejémosla volar. Disfrutemos de esa imaginación, no la dirijamos. La imaginación no hay que dirigirla, hay que dirigir las rutinas, los hábitos, pero no la imaginación. Por favor, eso también quiero que os vayáis aquí con esa idea clara. Y es que además se disfruta tanto cuando piensas así, que es muchísimo más enriquecedor. Luego ya viene la otra parte, ¿no? Entre 6 ya llegamos a una parte en la que el cielo es azul, que se te ocurra pintarlo de morado. Que te va a decir, no, perdona, el cielo es azul y ha sido azul siempre, no lo pintes de morado, pero en 0-3 el cielo puede estar hasta en el suelo, ¿verdad? O puede ser de cualquier color. Entonces, bueno, pues dejémosle que ellos expresen esa creatividad, esas ideas. Con respecto a sentir, bueno, este tipo de actividades y otras muchas que hacéis, estamos trabajando los sentidos, eso es obvio. Cualquier actividad que hagamos, el niño va a utilizar la vista. O va a utilizar el oído porque me escucha, pero tenemos que ir más allá, tenemos que ir a actividades para la vista, no donde se utilice la vista, tenemos que ir a actividades para el oído, para el olfato. Actividades para el gusto, bueno, ya ves, el gusto vamos a dejarle para la hora de la comida, la introducción de alimentos, algún consejillo para casa. El sentido del gusto vamos a tocarle menos porque, bueno, está muy maduro, está muy en proceso, pero la vista, el oído, el tacto, me dejo algo, el olfato, esos sentidos debemos centrarnos en ellos. De hecho, yo en algunas ocasiones he recomendado que programemos por sentidos en nuestra programación, aparte de por áreas, programar por sentidos porque se me olvidan. Dentro de estas actividades por sentidos, pues, por ejemplo, apagar la luz y jugar con linternas. Es una actividad para la vista. Acercar olores, discriminar sonidos, jugar con el tacto, pero con el tacto corporal, no la mano, el tacto de todo el cuerpo. La actividad de harina es una actividad muy de tacto, la actividad de pintura corporal también es una actividad de tacto corporal, porque van sintiendo el frescor y las cosquillitas de la harina o de la pintura por todo el cuerpo. Entonces, sí me gustaría invitaros a programar o a tener un anexo aparte en el que programéis por sentidos. Cantar, esto es inevitable en una escuela infantil, ¿verdad? Lo de cantar, hasta cantamos fuera de la escuela infantil. Representar, hacer actividades de representación, de escenas, de representación de escenas habituales del entorno del niño. Todo lo que veamos se puede representar, un niño puede representar lo que queráis. Y una maestra, estoy convencida que también, la maestra lleva la creatividad ¿no? en la vena, la locura, la infancia, la poca vergüenza a veces. Entonces, podemos representar lo que queráis. Hemos bailado como algas, hemos sido piedras, hemos sido el viento, una hoja que se cae, lo que queráis, representar, crear, pero que cada uno sea una piedra como quiera, lo que hablábamos antes de crear, ¿vale? No porque hagamos una actividad de representar una piedra que se me acaba de ocurrir, vayamos a un modelo concreto. No, una piedra no es así, una piedra es como a cada uno le apetezca, de 0 a 3. No, para no coartar esa iniciativa, en primer lugar la iniciativa, de donde viene la autonomía, el autoconcepto, la autoestima. No, dejarle que haga lo que quiera, como él lo considere. Moverse, básico, pero además en los 3 niveles, ¿no? En el gateo, en 1-2, en 2-3, moverse es fundamental.
Entonces, como moverse es fundamental, vamos a tenerlo en cuenta, que a veces esto de moverse, ellos lo llevan en su ADN, están en una edad en la que es inevitable, a nosotras nos vuelve loca, porque tengo 20 en clase moviéndose todos. Bueno, pues me voy a liar al enemigo y voy a hacer una actividad o actividades de movimiento. Es muy inteligente, como hacemos, intercalar actividades de movimiento con actividades de más tranquilidad, no de reposo, pero más tranquilas, que hacemos una psicomotricidad, luego nos vamos a una mesa. Pero si una actividad de movimiento la hemos empezado, estamos ahí pasándolo bien, estamos en auge, pues vamos a continuarla. No cortemos porque sea la hora de la ficha o la hora de hacer la actividad de plastilina o la actividad... No, vamos a continuar con esta actividad que nos está yendo bien. El niño está disfrutando, por lo tanto está jugando, por lo tanto está aprendiendo. Continuemos con ella. He decidido que voy a alargar, perdón que me estoy ahorcando un poco, que voy a alargar esta actividad y la alargo y luego ya vuelvo a retomar según la hora que sea, por donde yo considere. Pero volvemos a lo de antes, flexibilidad. Yo dirijo, pero ellos mandan. Hay otras veces que propongo una actividad y no interesa. ¿Por qué la tengo que alargar en el tiempo si no interesa? ¿Qué estoy sacando de esto? Yo he hecho una programación en donde quiero que funcionen unos objetivos, unos contenidos, y he hecho una actividad, pero si no funciona la actividad, me he podido equivocar. No me funcionan los objetivos, ni me funcionan los contenidos, no están saliendo adelante. Hay que ser también conscientes de eso. Hablar, es súper importante hablar a los niños, hablar con ellos, hablar en grupo y hablar con ellos y hacer actividades de hablar, de preguntar, en la asamblea, donde queráis, hacer actividades de hablar. Y entonces, tenemos aquí otro verbo que no está aquí puesto, pero van juntos, que es escuchar. Yo he visto muchas veces, y sobre todo me pasa cuando voy a recoger ahora a mi hija, ¿qué tal el cole? Bien, ¿verdad? ¿Que te lo has pasado bien? ¿Qué has hecho hoy? ¿Has pintado con las...? Voy a verlo en la agenda, lo miran las mamás en la agenda. Ay, hoy has pintado con plastilina. ¿De qué color era la plastilina? Era roja, ¿verdad? El niño es como, ¿puedo hablar? ¿Me dejas que te lo cuente, mamá? Porque entre que lo miras en la agenda y este atropellamiento que tienes, no me dejas. Luego les escuchas y te lo cuentan a su manera, le entiendo, no le entiendo, pero es que eso da igual. O sea, te he concedido el tiempo de escuchar, me he agachado, te estoy mirando, estamos aprendiendo una conversación, pregunta-respuesta, no pregunta, 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 pregunta. Y esto es importante también nosotras, en clase, que les preguntéis y que les concedáis tiempo para hablar. ¿Qué sucede? Que estamos aprendiendo a hablar. Y entonces nos atropellamos, tartamudeamos, hablamos mal. Bueno, pues esperamos, ¿no? Si es que para eso estamos ahí. Esperamos, no terminamos sus frases, les dejamos que nos cuenten. Que es que tranquilidad, no hay prisa. Hay veces que sí hay prisa, ¿no? Con lo que os digo, esto es muy pesada, con el horario y tal y cual. Pero no es que no la hay, no la hay. Y bueno, ver. Nuestras aulas tienen que ser muy visuales, nuestras actividades tienen que ser muy visuales, tenemos que trabajar mucho en el aula, acercar imágenes a nuestros alumnos. Además ahora con las nuevas tecnologías, todo lo que nos ha contado Inés, me parece interesantísimo y que nos abre un mundo de oportunidades a nosotras como maestras y a ellos como alumnos. Ahora mismo con estas nuevas tecnologías, pizarra digital, tablet, me da igual lo que queráis, es que podemos traer al aula cualquier parte del mundo, cualquier animal del mundo, lo que queráis, lo traemos al aula, pues utilizarlo, vamos a verlo, vamos a irnos aquí y podemos, como os digo esto, trasladar cualquier parte a nuestra aula. Perdonad que a veces que me ha dado ahora mismo la vuelta así como el cerebro, no sé si os ha pasado alguna vez. Bueno, vamos a hablar un poquito de los recursos educativos. Los recursos educativos que tenemos nosotros como maestros son el espacio, el tiempo y los materiales. Vale, son nuestros,
Tengo mi espacio de mi clase, tengo mi tiempo y tengo mis materiales que me ha concedido el centro en el que trabajo. Y como centro concedo a mi gente profesional, les concedo un espacio, les concedo tiempo y les concedo materiales. Y quiero que los usen, que los utilicen y los utilicen adecuadamente. Bueno, pues organizaros vosotras en el espacio, que quiero poner esta mesa aquí, este mueble aquí y esto aquí, pues lo puedo. Si podéis, se puede hacer. Me gusta más hacer la asamblea aquí, pues lo cambio por el motivo que sea, porque además puedo poner un mural aquí para ver quién ha venido y quién no, o porque, bueno, y además este mes, y a lo mejor el mes que viene lo quiero cambiar todo un poquito de sitio, o sea, el espacio es vuestro, utilizarlo, os animo a que lo utilicéis como queráis, el tiempo es vuestro, utilizarlo bien y utilizarlo como queráis. Obviamente, yo os digo todo esto, entiendo que desde la responsabilidad de la utilización del tiempo, ¿vale? El tiempo utilizado de manera responsable con nuestros alumnos, para sacar el mayor provecho posible a ellos, sacarnos el mayor provecho partido a nosotras y, bueno, y a los conocimientos que les queremos dar. Y luego los materiales, o no, podemos hacer actividades con materiales, podemos hacer actividades sin materiales. Entonces, bueno, esto también queda de vuestra mano. Hemos oído hablar de los rincones de actividad, de los talleres, de los centros de interés, del juego libre, del juego dirigido. Algunos centros trabajan de una manera, otros trabajan de otra. Yo pienso que aquí también podemos hacerlo según veamos nuestro grupo, según la escuelilla de la que seamos cada maestra, ¿no? Cada maestro tiene su librillo, ¿no? Cada maestrillo. Pues vosotros también tenéis el derecho a tener vuestro estilo educativo, vuestra propia identidad, utilizar el recurso que consideréis y utilizarlo el tiempo que consideréis. Normalmente lo que yo veo en las escuelas infantiles es que se utiliza un poquito de todo. Ahora abundan fundamentalmente los talleres, las escuelas infantiles amplían un poquito el tiempo de tarde y empieza a haber talleres con padres o talleres de fin de semana. Nosotras también podemos hacer talleres en el aula, en nuestro horario de aula, taller de cocina, taller de... Bueno, pues está perfecto, más talleres, que parece que dentro de la palabra taller es cuando nos concedemos el tiempo de hacer esto que hemos visto de la harina y de la pintura. Los rincones de actividad, perfecto. Lo que ocurre con los rincones de actividad es que hay que adaptarlos a esta etapa 03. Entonces, bueno, tendremos que poner los rincones de actividad que se adecúan a su etapa de desarrollo y los podemos utilizar en el aula. 2, 3 rincones de actividad. En 3, 6, aquí ya se trabaja de una forma más profunda estos rincones. Los centros de interés a mí me gustan mucho, porque los centros de interés ofrecen mucha magia. Me parece muy mágico cuando una escuela utiliza durante todo el curso, por ejemplo, el centro de interés de los piratas y va pasando por todas las unidades didácticas que trabajamos todas, pero con el toque pirata. O utiliza el centro de interés de los superhéroes, me da igual. Y todo el curso va pasando por todas las unidades didácticas, desde el periodo de adaptación, los animales, el verano, la primavera, lo que queráis, con un centro común que puede ser, bueno, pues me da igual, el mar, lo que queráis. Además, me parece que utilizar un centro de interés es utilizar creatividad, es apoyar lo que nos ofrece la editorial, es tener una identidad, utilizar nuestra editorial, pero utilizar mi identidad, mi creatividad, además mis actividades. Y muy currado lo del centro de interés, porque hay que pensar mucho cómo ofrecer actividades, contenidos, objetivos, pero que todo gire en torno a una misma identidad. A los niños suele funcionar muy bien el centro de interés porque se suelen identificar mucho con ellos. Yo os lo recomiendo, el centro de interés, que lo tengáis en cuenta. Y el juego libre y el juego dirigido, pues todos sabemos ya lo que es, ¿no? El juego dirigido por nosotros nos viene muy bien a la hora de hacer nuestra evaluación continua, mirar, ver cómo se ha adquirido este contenido, cómo va este otro o este objetivo, evaluar un poco a nivel más individual cómo va Pepito, cómo va fulanito, lo va entendiendo, no lo va entendiendo. El juego dirigido nos relaciona con ellos, nos hace más cercanas todavía, somos sus segundas mamás en muchos casos. Y luego el juego libre, pues es fundamental. El juego libre en el aula, el juego libre no es el patio es el patio.
El patio es la hora del café. O sea, ahí no hay reglas, nada más que las sociales. El juego libre en el aula, pues yo observo, me siento en el suelo y juego con ellos. ¿A qué? A lo que ellos quieran, el juego libre. Me da igual, lo que queráis. Estoy a vuestra disposición, lo que queráis. Pues también un ratito de juego libre está bien. Yo todo esto que os estoy diciendo no va a ir todo en el mismo lunes. Va a ir en la misma unidad didáctica, en el mismo mes o en la misma semana. En mi horario o en mi organización lo voy poniendo, pero no es asamblea, juego libre, juego dirigido. Ahora voy a trabajar además la ficha y voy a hacer un mural y voy a hacer mucha flexibilidad. Es el mensaje que os quiero dar ante todo, flexibilidad y libertad. Hablábamos del aprendizaje significativo, los verbos que os he dado antes, pues, que son verbos de cercanía, verbos de hacer las cosas por uno mismo, de sentir. Este dato me parece muy relevante, ¿no? Que el 20% de lo que aprendemos, de lo que aprende una persona, lo aprendemos de lo que vemos. El otro 20% o un 20% se aprende de lo que se oye. Una persona aprende un 40% cuando ve y oye a la vez. Pero un 80%, que es una cifra bastante importante, es cuando lo hago por mí mismo. Yo aquí pongo muchas veces el ejemplo que a mí me ha pasado, un trabajo nuevo. ¿Cómo funciona la fotocopiadora? Mira, vas, está allí, le das al botón verde. Cuando te salga copy, le das a que quieres 3 copias. Bueno, primero le das al botón rojo, le das a las 3 copias y luego le das al verde. Vale, bueno, es muy sencillo lo que os acabo de explicar, ¿no? Pero voy allí y es como... Ay, ¿qué me ha dicho? Ya se me ha olvidado ya. Sin embargo, si te vienes conmigo y me dices, dale al botón rojo, ahora te sale copy, dale cuántas copias quieres, 3, dale aquí y le das 3 veces. Si tú lo haces, ya está, aprendido. Te he molestado una vez. Si me lo dices, te voy a... Oye, ¿cómo era lo de la fotocopiadora? Que me lo has dicho y se me ha olvidado. Una vez, es que es una vivencia personal que supongo que os habrá pasado alguna vez a vosotras, que cuando lo hacéis lo aprendéis. Cuando os lo cuentan, cuesta un poco más o se nos puede olvidar. Entonces creo que esto es un Padre Nuestro para nosotras, para las maestras, para la gente que trabajamos en aula. Mis chicos tienen que hacer y tienen que ver en un 20% y oír, pero tienen que hacer. Si quiero que aprendan, tienen que hacer. Aquí abajo os pongo un poco el porqué. En 0,3 estamos en la etapa del despertar del cerebro y el cerebro utiliza los sentidos, ¿no? como ventana, ¿no? Como medio para adaptarse al exterior. Bueno, pues vamos a utilizarlo, somos conscientes, sabemos esto, vamos a utilizarlo. Vamos a proponer actividades donde yo mueva ese cerebro, alimente ese cerebro, cree conexiones neuronales importantes en este cerebro a través de actividades que entren por los sentidos, por todos. Hay una actividad que yo hago mucho con las familias, que es la del olfato, pero porque no se hace prácticamente nada con respecto al olfato, o ese es mi sentir. Y el olfato está como, lo dejamos un poco a lo que sucede en el entorno, ¿no? Paso, si mamá está haciendo la comida ese día, huelo a lo que está haciendo. Si entro en un garaje, huele pues esto, de los coches. Si paso por aquí, huele, y paso por frente de un restaurante, huele a esto. Si voy al campo, huelo a campo. Si llueve, huelo a lluvia. Pero lo dejamos al azar. No trabajamos en concreto la nariz, con su control de aspirar e inspirar. Yo os animo a que lo hagáis en clase también. Y además es que es fundamental. Cuando olemos el cerebro, ¡bum!, como además es un sentido que está un poquito ahí más descuidado, pues no sé, florece, ¿no? Se produce una serie de movimientos y de lucecitas que así es como me imagino yo que funciona el cerebro, perdonadme. Que es una forma un poco infantil, pero es la mía. Y se empiezan a mover esas conexiones a través de esa nueva sensación. Se despiertan. Entonces, además, estamos controlando el inhalar, el soltar el aire, el coger el aire, soltar el aire, lo que nos viene muy bien después para controlar, ¿no?, el tema de sonarse los moquetes y todas estas cosas. Es muy importante trabajar con todos los sentidos, pero acordaros de la nariz. En 0,3, como os decía, el cerebro se alimenta a través de sus sentidos y tiene mucha hambre, esto lo sabéis, obviamente. Esto que nos decimos siempre de que son como esponjas, de que aprenden. Sí, pues claro, pues si lo sé, voy a hacerlo. Voy a ofrecerles todo tipo de estímulos para que sea así.
Esto es una maestra, bajo mi punto de vista. Entonces, las que estáis aquí como maestras, decidme si no os identificáis con estas características. Y las personas que dirigís centro, mirar qué personal tenéis en vuestro centro. Más de una empresa, y de 2 y de 3, de grandes, pequeñas, querrían tener en su plantilla personal con estas cualidades. A mí me parecen unas cualidades fantásticas. Tengo una persona creativa. Tengo una persona paciente y comprensiva, tengo una persona con empatía, tengo una persona imaginativa, alegre, optimista, cariñosa, tengo una persona resolutiva, hábil, conciliadora y tengo una persona que tiene vocación y además tiene formación. Yo creo que esto es una maestra. No hay ningún caso, o muy pocos, en los que no me haya encontrado con una persona que es maestra y tenga estas cualidades. Por lo tanto, tenemos... Los centros, los directores, los propietarios, tenéis la mejor materia, sacarle partido y le estáis ofreciendo un espacio y le estáis ofreciendo unos materiales. Pues entonces ofrecerles el tiempo y ofrecerles la libertad y dejarles utilizar entre todos estos aspectos que hay aquí, el que más destacaría yo sería la creatividad, confiar en ellos y dejarles utilizar su creatividad. Por otra parte está la metodología, que también cada maestro tiene que tener su propia metodología. Aquí yo os hablo de una metodología un poquito orientada a lo que os decía de trabajar con los sentidos, una metodología basada en la experiencia sensorial, en el aprendizaje significativo, una metodología que adapte el nivel de dificultad a las edades, que individualice y adapte también el nivel de dificultad a cada niño. El nivel de dificultad en cuanto al desarrollo y en cuanto a la personalidad, es decir, yo puedo tener un niño muy tímido y puedo tener un niño obviamente menos tímido, pues esa dificultad también va por ahí, va por la timidez. No le voy a poner al tímido dificultades de, bueno, puedo trabajar esa conducta que sea más valiente, acompañándole de mi confianza, de mi seguridad, pero no le voy a agobiar, me adapto a que es tímido. Y entonces en esa actividad a él le adapto también su parte de la actividad para que la aproveche. Un niño tímido al que se le propone una actividad en la que tiene que bueno, pues ponerse en medio de sus compañeros, y os hablo del aula de 2-3, no piensa, o sea, es que yo he visto caras de totalmente un niño que se ha ido de sí mismo, no está en sí, está tan bloqueado que no está. O sea, entonces eso es muy contraproducente, no le veo el cumplimiento de objetivos, de contenido, ni el sentido, ni nada. Adaptémonos el nivel de dificultad en todos los aspectos. Que haya posibilidad de error, que a veces que no les permitimos que se equivoquen, entonces el error es positivo y además desde estas edades empezar a trabajar la aceptación del error es importante, perdona un momento. Y esto integrarlo dentro de vosotras, es decir, posibilidad de error y respeto a tu error. Y si te apetece, puedes volver a hacerlo. Y si te vuelves a equivocar, no pasa nada, ¿vale? Para poder conservar a ese individuo limpio, tal y como es, sin ese temor a hacerlo porque me voy a equivocar. El niño que lo hace bien lo hace muchas veces, porque lo hago bien, y mi profe que bien lo hago. El niño que lo hace mal, normalmente lo hace 1, 2, porque ya es como que siente que no está arropado, que no tiene esa oportunidad de equivocarse, ¿no? Controlarlo. Miraros en el aula, porque a veces que lo hacemos sin darnos cuenta, este currículum oculto, ¿no? Que, a ver, somos personas, hacemos cosas sin querer. Miraros, pararos, ¿cómo lo he hecho? ¿Se ha equivocado? Miraros un poquito a ver cómo hacemos esto. Y repetición, si una actividad me funciona, por ejemplo la harina, si una actividad me funciona, veo interés, veo participación, veo risas, veo caras alucinadas, ¿por qué la voy a hacer una vez en el trimestre? Voy a hacerla más, voy a aprovecharme de que algo gusta para repetirlo, porque me encuentro muchas veces en escuelas infantiles, sigo generalizando, hay muchísimas escuelas infantiles, entonces puedo generalizar, pero que hacen una actividad bomba, una actividad estupenda, fantástica, preciosa, con unos resultados maravillosos una vez, porque su programación la tienen para el martes 22, dentro de esta unidad didáctica la tengo aquí, pues si ha funcionado, repítela. Hazla más veces y así el niño podrá ir disfrutando de ella cada vez más. Y por otra parte,
obvio, pero tenía que ponerlo, el respeto a las necesidades básicas, porque estamos en una franja de edad en la que tengo que parar el mundo si tengo una vomitona, o tengo que parar el mundo si tengo una caca, o tengo que, ¿no? Entonces, bueno, es que este es nuestro público, eso lo tenemos que llevar nosotras, ¿no? Esto lo sabemos, es mi público, y mi público hace estas cosas. Os quería comentar una regla que yo observo mucho en mis clases y es la regla de las 3 veces. Y os la dejo para que la pongáis en práctica y la valoréis y si queréis también se la trasladéis a los papás. Normalmente los niños de 0 a 3 años, para que funcionen, para que se integren, para que aprovechen, hay que repetir las cosas un mínimo de 3 veces. Cuando hago algo novedoso, una actividad, propongo, explico, una vez, es esto, ¿no? Es, a ver, ¿qué está haciendo? Cuando lo hago 2 veces, ya no está solo sorprendido, está sorprendido y ya hay un poco, ¿no? Como de iniciativa, como que miro para otro lado, ¿está haciendo lo que creo? Sí. La tercera vez ya es cuando nos hemos sorprendido, hemos mirado alrededor, hemos visto que no pasa nada, hemos reescuchado, si es una actividad de sonido, cómo suena. La tercera vez empieza a haber participación. Por lo tanto, es fundamental que repitamos las cosas por lo menos 3 veces con los niños. Cuando saquemos instrumentos musicales, cuando saquemos cuentos de estos maravillosos 3D, con sonidos tal, mínimo de 3 veces. Cuando vosotras mismas los veáis, que se quedan sorprendidos, cuando lo que estáis esperando de ellos además es participación, ofrecerles la regla de las 3 veces, porque será cuando venga la participación. ¿Vale? Es cuando es como el adulto tímido, ¿no? Que va a una tienda a lo mejor en la que se regala algo, voy, me acerco, no voy, esto se regala, pues ese momento de duda es el que tiene el niño. Vamos a ofrecerle ese espacio, esos 3 intentos, 4, normalmente con 3 ya les sueles tener aquí, pero ofrecerles ese espacio. Yo os aconsejo, me gustaría que probaseis y me contaseis, seguir un poco estos consejillos, lo que os he dicho antes, programar por sentidos, disminuir contenidos. Yo lo que veo muchas veces es que la escuela infantil luego no está muy seguida, 0-3, no veo mucha continuidad o mucha concordancia con 3-6 y fundamentalmente el nivel 3-4 le veo un poco repetitivo de lo que ha pasado en la etapa anterior. Y algunas veces en 3-4 veo niños que se portan mal, que no atienden, porque suelen ser niños que ya han estado, no vienen de casa, vienen de guarde, están resabiados y no sabemos ya el azul, el verde, el amarillo, el rojo, el morado, el azul oscuro, el azul claro, lo que queráis. Entiendo, obviamente, que hay niños que vienen de casa con menos conocimientos, pero tienen 3 años, vienen con una serie de conocimientos un poquito superiores quizá a los que se da en 3-4, ¿no? Que parece que en 3-4 se les hace pequeños otra vez. Y en 0-3, sobre todo en 2-3, tenemos ahí a veces hasta genios, ¿no? que tienen una capacidad de aprendizaje. Yo disminuiría un poco contenidos para ponerme un poquito en concordancia con 3-4. Entonces, creo que hay contenidos que se pueden eliminar, simplificar, centrarnos más en afianzar a algunos de ellos y para que no sea tan repetitivo luego en 3-4. Involucrar a las familias. De hecho, ahora con esta situación que estamos viviendo actualmente en nuestro país, muchas familias no trabajan, muchas mamás y papás no trabajan, pueden estar muchísimo más involucrados en las actividades en clase. Pero ya no hablo de involucrar a las familias solamente yendo a clase, que vengan a hablar, que vengan a hacer una actividad. También involucrar a las familias pues, con actividades, estamos dando el rojo, hay que venir con los calcetines rojos. Estamos con los animales, hacerles algún tipo de actividad para casa que nos traigan, que haya un feedback escuela-cole, que los padres vayan siendo conscientes de lo que se está trabajando en el cole por encima de este papel que les damos sobre los contenidos que se van a trabajar en este trimestre son. Entonces, bueno, que nos acompañen en esos contenidos. Es que tenéis toda la libertad del mundo. Ojo, habrá familias que, ¿verdad?,
Habrá otras familias que no, habrá otras familias que participen y que les guste y que se involucren con vosotras. Habrá otras familias que no. El famoso cuento viajero, ¿no habéis tenido familias que se lo habéis dado y se lo han quedado 3 semanas? Perdona, ¿me puedes devolver el cuento viajero? Bueno, pues hay familias que ocurre esto, pero ahora sí es verdad que yo también noto otro sentir por parte de las familias. Están más involucrados en las escuelas infantiles y creo que las escuelas infantiles deben de involucrar a las familias. Eliminar tiempos en lo que podáis o adaptarlos. Eliminaros los corchetes del tiempo, de dónde empieza una actividad y dónde acaba la otra. Adaptaros, ser flexibles, acomodar vuestro tiempo, que es vuestro recurso metodológico, repetir actividades y no sobrecargar el aula. Me pasa mucho, sobre todo en los centros, es curioso, pero es que es así, me pasa más en los centros públicos que no veo nada. Hay tantas cosas en el aula, mural, tantas cosas pegadas que no veo. Y me pregunto, ¿verán ellos? ¿Los niños verán? ¿Sabrán? Bueno, supongo que serán más inteligentes que yo. ¿Dónde acaba una cosa y dónde empieza la otra? Tendrán más flexibilidad que yo a esa hora, pero podemos no sobrecargar tanto el aula con este tipo de murales y de cosas. Se pueden hacer cosas fantásticas sin necesidad de sobrecargar. Y luego además que ya sabéis que la sobrecarga de color y tal, eso acelera, ¿no? Activa, nos pone nerviosos. Todo el tema de las terapias con colores, relajantes, bueno, en fin, vamos a tenerlo un poquito en cuenta. Integrar las nuevas tecnologías. Yo aquí voy a decir poco porque lo ha dicho todo Inés en la ponencia anterior. Considero que es básico, considero que es fundamental y que esto como maestros lo tenemos como preparadores de gente que va al futuro, ¿no? Lo tenemos que tener clarísimo, que utilicemos las nuevas tecnologías, que ayudemos a los padres a entender cómo se utilizan las nuevas tecnologías, que no les estamos diciendo que si el niño te aburre le dejes la tablet y ya está, no, que utilicemos bien, de una forma educativa, entretenida y con el juego, porque es que el camino va para allá y tenemos que dotarles de habilidades. Lo mismo que ocurre con el idioma, o sea, son 2 armas que tenemos que dar a nuestros alumnos. Con esas 2 armas van bien previstos hacia el futuro. Fomentar la autonomía y la autoestima, mucho cuidado. Aquí podemos hacer tanto bien y podemos hacer tanto mal que tenemos que ser muy conscientes de nuestro poder en su autoestima, como consecuencia de posibilitar su autonomía, de respetar sus tiempos, de escucharles, de quererles, de abrazarles, de participar con ellos. La autoestima está en nuestras manos como profesoras, en las manos de su padre, compartida, pero con nosotros está mucho tiempo y yo creo que lo somos muy conscientes de que tenemos ahí un poder tremendo. Entonces hay que tener cuidado a la hora de hablar con ellos, del tono, a la hora de decirles, a la hora de escucharles. Según ellos además van pasando por ciertas etapas difíciles, los alimentos, control de esfínteres, todo este tipo de etapas importantes, creo que tenemos que ser muy conscientes de nuestro poder. Y luego pues trabajar la flexibilidad. Que seáis flexibles con vosotras mismas, lo que os contaba antes del horario. Permitiros ser flexibles. Aquí os dejo 2 textos que bueno, me han llamado la atención y bueno, yo estoy de acuerdo con ellos en algunos aspectos. Seguimos preparando a gente para ser profesional de lo que ya sabemos. Tenemos que prepararles para que ellos tengan la oportunidad y la mentalidad abierta de poder con lo que venga, con lo que quieran. Para eso nosotros tenemos que ser flexibles, porque claro, nosotros pensamos en cómo nos lo han hecho a nosotros y tiramos mucho de ahí inconscientemente, ¿no? De nuestra experiencia de infancia, de nuestra experiencia en nuestra escuela, eso es inevitable, pero si somos conscientes seguro que lo podemos controlar un poco. Y luego, pues el objetivo principal de la educación, o uno de los objetivos principales, es crear personas capaces de hacer cosas nuevas, no repetir lo mismo. Pues es que esto me parece también esencial para el lunes. Crear o trabajar, proponer actividades para hacer cosas nuevas. No repetir
lo del año pasado, la programación del año pasado y del antepasado y del pasado, ¿no? Vamos a intentar renovar cada año, a intentar involucrarnos más en nuestros proyectos. Los proyectos educativos, casi todos, cuando tienen el párrafo inicial serio, suelen poner que son flexibles, que se adaptan al centro, que se adaptan al entorno. Bueno, pues lo pone aquí, pues vamos a utilizarlo. Y pienso que es fundamental, que es lo que lo que yo quería aprovechar en esta 13ª jornada con el título de Otras formas de educar, pues que os llevaseis un poco ese pensamiento a casa y que podéis estar de acuerdo o no, y le dieseis por lo menos, aunque no estéis de acuerdo, una vueltita. Y si el lunes podéis modificarlo de alguna manera, comentarlo con las compañeras, hablarlo con la dirección, sería perfecto. Os dejo aquí pues una frase para que la leáis, que considero que es aclaratoria, ¿no? Yo creo que las aulas piden a gritos nuevos vientos, vientos frescos, más dinámicos, donde la rutina es creativa y el tiempo no dirige la respiración, donde el maestro vive en la libertad de su aula, en una jaula llena de futuro, con puertas y ventanas siempre abiertas, y por ese motivo el maestro no ha de ser carcelero, sino decorador para hacer acogedor al conocimiento. Yo creo que aquí se dice todo, se dice lo que sois, se dice lo que es el aula, se dice lo que se pretende de nosotros, ¿no? Creo que también lo que nosotros pretendemos, y sobre todo la rutina creativa. El maestro se mueve por rutinas, genera rutinas porque el niño las necesita, pero podemos hacer que esas rutinas sean creativas, no solo en el aula, también en nuestra casa, pero eso ya es otra charla. Podemos hacer que la rutina sea divertida, sea acogedora, no sea, ala, que toca ir al baño, ala, que toca comer, ala, que toca... Pienso que es importante que lo entendamos así. Y se puede ser muy didáctico, para las maestras que sois de método didáctico, pero se puede ser muy creativo y seguir siendo muy didáctico. Entonces, bueno, pensarlo, ser creativos. Hay cursos para fomentar la creatividad en los maestros, porque yo sé, porque a mí me ha pasado que año tras año te vas, ¿no? Estás siempre en el mismo aula, siempre los mismos compañeros, siempre los mismos materiales, siempre el mismo proyecto, y te vas, ¿no? Te van saliendo callo, ¿no? Te vas acomodando y vas perdiendo tu chispa. Bueno, pues esos cursos de creatividad para adultos, para maestros, os los recomiendo porque os van a liberar, ¿no? A quitar corchetes, a devolver la plasticidad y la imaginación y las ganas de innovar, arriesgaros, atreveros. Bueno, muchas gracias. Espero haberos movido algo por dentro y que os atreváis a hacer algo el lunes. Ahora os dejo 5 minutitos de pregunta porque nos hemos metido en el tiempo de Valentina. Y bueno, yo soy de Creativa y Estimula. Tengo una web abierta para todos vosotros, centros, maestros, para que me preguntéis, para ayudaros, lo que queráis. Estaría encantada de poder aportaros algo. Muchas gracias por escucharme. Gracias.